Vicente Monroy, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 25, Vicente. Muchas gracias. Tú eres programador de cine en la Cineteca de Madrid, eres colaborador de la Academia de Cine Español y has escrito el libro Breve Historia de la Oscuridad, publicado con los cuadernos de Anagrama. Es una defensa de las salas de cine en la era del streaming. Me ha interesado mucho tu aproximación porque no está basada en un romanticismo nostálgico paralizante, que es una cosa que a mí me da muchísima pereza respecto a todos los ámbitos. Absolutamente, sí. Una cosa que me da mucha rabia es ese acercamiento a la sala de cine como un objeto del pasado, ¿no? Ese sueño de recuperar las viejas audiencias y de recuperar la sala de cine como espacio de la vieja cinefilia y todos esos símbolos. A mí la sala de cine me parece un espacio de oportunidad. Creo que cada vez vemos el cine más solos, estamos acostumbrados cada vez más a verlo en la oscuridad de nuestro salón, que es apenas una oscuridad, y cada vez más solos, sin capacidad luego de discutir sobre las películas, de incorporarlas a nuestros discursos, de generar memoria alrededor de las películas. Creo que la sala de cine tiene esa capacidad de generar comunidad, de generar espacios para discutir, de generar espacios para volver a hablar y para convertir las películas en algo más, que creo que es lo que deben ser siempre, algo más, el principio de un diálogo. Lo de la oscuridad de nuestro salón, que es apenas oscuridad. Absolutamente. Hay muchos tipos de oscuridad. Absolutamente, sí. La oscuridad de nuestro salón, desgraciadamente, está llena de interferencias. Cada vez vemos las películas más atados a otras pantallas también. Es muy difícil no distraerse, ver una película, concentrarse en la pantalla sin que aparezca por medio la pantalla de un móvil. O que esto además cada vez se ve más en las salas de cine. También es una cosa que me da mucha rabia cuando veo a los chavales y no tan chavales en las salas de la Cineteca sacando los móviles en mitad de la proyección. Es algo que me saca un poco de mis casillas. Sí, se perturba la experiencia y de hecho yo creo que esa puede ser una de las razones que lleve a determinado público a huir de las salas, ¿no? El hecho de que las personas con las que compartes esa experiencia no la viven de la misma manera que tú y hace que a ti te saque permanente de la película. Ya no solo te hablo de, pues sí, de alguien que saca el móvil y está contestando un WhatsApp 2 minutos con el focazo 2 filas delante de ti, las personas que hablan 2 filas detrás de ti, las personas que tienen la palomita al lado, que la vas escuchando cómo se mastica, ¿no? O sea, quiero decir, el hecho de compartir una experiencia con gente que no la comparte de la misma manera que tú hace que tú a veces huyas de esa experiencia. Absolutamente, y además hay una cuestión, creo que es que esto deja ver que cada vez somos más incapaces de concentrarnos, que es un gravísimo problema de nuestra época, y sobre todo de concentrarnos en una única fuente de imágenes, una única fuente de relatos, una única fuente de... La pantalla, al fin y al cabo, la sala de cine ha sido siempre un espacio que ha resguardado una manera de entender las películas, una manera de entender las imágenes. Y ahora, sin embargo, estamos expuestos a una cantidad ingente de imágenes que nos llegan por todas partes, y creo que el hecho de que una persona no sea capaz de estar 2 horas en la oscuridad concentrada en un relato deja ver que, en fin, nuestra cabeza va a 1000 por hora y somos cada vez, ya digo, más incapaces de pensar en una sola idea, de concentrarnos en una sola tarea, ¿no? Eso es peligroso. Desde hace un tiempo muchos programas de televisión te incluyen un código QR para que tú vivas la experiencia en distintas pantallas, un poco lo que hablabas, ¿no? ¿Crees que llegará el momento en el que en el cine, no sé si en el cine como sala como tal, sino en el consumo de una peli, nos ofrezcan el estar viviéndola en una pluriexperiencia con un QR que nos lleve a algo en nuestro móvil? Esto se trató de introducir este tipo de experiencias en los cines de China, porque en China las plataformas cada vez más son plataformas interactivas, donde al mismo tiempo que estás viendo las series y las películas, estás interactuando con las imágenes, de manera que hay chats en vivo donde se van comentando las películas, que además se quedan grabadas algunas de las frases o ideas sobre las imágenes para que luego las vean los siguientes usuarios. Esto se intentó implementar en cines, pero creo que fue un fracaso absoluto. La sala de cine es un espacio que se ha intentado dinamitar muchas veces a lo largo de la historia, tanto por amantes como por detractores, y tiene, creo, una consistencia y una identidad tan fuerte que ha rechazado a lo largo del tiempo todos estos intentos de introducir nuevos elementos. Creo que la sala de cine lo que generó esa nueva manera de observar el mundo desde la oscuridad de las butacas en comunidad, en una especie de
trance, es una idea tan potente que por mucho que se ha intentado mejorar y, en fin, es prácticamente imposible acabar con ella. Antes de que los hermanos Lumière nos trajeran las salas de cine, existía una forma individual de ver el cine, de ver películas, que era el kinetoscopio de Edison. ¿Qué fue aquello? Sí, el kinetoscopio de Edison, que según ciertos teóricos de alguna manera está volviendo, fue una experiencia precinematográfica que consistía en observar las películas a través de una mirilla. Edison, como buen estadounidense, lo único que pensaba era en el rédito económico y por lo tanto rechazó la idea que él se la propuso en un momento dado de proyectar las películas para que las vieran en comunidad los espectadores. Los Lumière, como buenos franceses, pensaron por encima de todo en el acto social, y el gran invento de los Lumière fue realmente el público cinematográfico más que las películas. Fue tal la revolución que supuso esa pequeña transformación de introducir a un grupo de espectadores dentro de una sala, que el kinetoscopio desapareció y ha desaparecido de nuestras vidas. Sin embargo, estamos volviendo a una experiencia individual. Parece que volvemos otra vez a esta manera de ver las imágenes cada vez más solos, sí. Vez. Vamos a una revancha de Edison sobre los Lumière. Sí, parece que esa es la sensación. Y claro, esto tiene consecuencias, porque realmente las películas de Edison, evidentemente, eran películas, pues bueno, fragmentarias, populistas, basadas en el erotismo, en la violencia, muy, muy breves, cada vez más dispersas, ¿no? Y creo que estamos viviendo un poco ese mismo efecto en nuestra época. Recoges en el libro, o citas al cineasta Chris Marker cuando decía: en la televisión se ve la sombra de una peli, el rastro de una peli, la nostalgia, el eco de una película, pero nunca la verdadera película. ¿Tú qué crees que hubiera dicho si hubiese visto a la gente viendo series o películas incluso en la pantalla del móvil? Sí, la verdad es que es un momento extraño. Chris Marker tuvo la suerte o la desgracia de vivir en la primera etapa de Internet, y él mismo en sus últimas películas se hizo un canal de YouTube y una cuenta en Second Life, y estuvo trabajando sobre los nuevos formatos. O sea que realmente... O sea, se autoenmendó fantásticamente. Sí, Marker nunca fue una persona muy conservadora, ¿no? Pero realmente creo que para muchos cineastas la situación actual se quedarían atónitos. Pienso, por ejemplo, en Griffith, que justamente antes de morir, en el año 44, hizo una entrevista en el hospital, su última entrevista, en la que dijo: bueno, lo que le falta al cine actual en el 1944 es el movimiento de las hojas de los árboles, ¿no? Él decía que de alguna manera eso se había perdido porque las películas ya se rodaban en decorados, eran cada vez más artificiales. ¿Qué pensaría si viera nuestras películas hechas sobre pantallas verdes donde todo está producido por un algoritmo, ¿no? Realmente es algo como el cine ha cambiado radicalmente, ¿no?, en los últimos años. ¿Se puede separar el arte en sí de la experiencia de la exhibición, del lugar en el que se exhibe? Bueno, para mí la historia del arte contemporáneo, la historia del arte desde la Revolución Francesa, ¿no?, desde que aparece el romanticismo, es la historia de los lugares donde se ha expuesto el arte. La historiografía del arte está muy vinculada con la historiografía de los museos. Esto todos los historiadores del arte lo tienen en cuenta, pero los cinéfilos hemos sido muy reacios a introducir la historia de las salas de cine dentro de la historia del cine, quizás porque la historia del cine a día de hoy solo se ha contado como una historia de la industria, una historia de la industria estadounidense y de su contrapartida, que es el cine de autor de origen europeo, ¿no? O sea, una historia muy occidentalizada y muy focalizada en ese gran cine luminoso de los festivales, de los premios, de las grandes estrellas. Faltan por contar todas las demás historias, que son muchas más. Nuestra historia en el interior de la sala de cine, para empezar, que es la más hermosa de las historias del cine. Todo lo que ha sucedido a los espectadores que se han enamorado, que han llorado, que han vivido historias en el interior de la sala de cine. Esa historia está por contar. O sea, tú cuentas en el libro, de hecho, parte de tu historia en el interior de las salas de cine, como ahí en la oscuridad de las salas de cine empezaste a dejarte amar libremente a los hombres, ¿no? Que por la calle nunca te permitirías mirar a los hombres con deseo, pero a los de la pantalla sí, ¿no? Sí, claro, para mí la sala de cine siempre ha sido un espacio de libertad. Efectivamente, como dices, yo era un niño bastante tímido que no me atrevía a mirar a otros chicos ni de coña. Allí en mi infancia en Toledo, los 90, no se me hubiera ocurrido nunca. Yo empecé a enamorarme de los hombres viendo, pues, a los actores de Star Wars, ¿no? A Ewan McGregor con su coletilla en el episodio 1 de Star Wars. Realmente fue como mi apertura al deseo, al libre deseo. Entonces creo que el cine es capaz de hacer estas cosas. El cine es un objeto muy misterioso y que nos
tiene muchas cosas que ofrecernos. No es, digamos, no viene de atrás en la historia lo de apagar las luces en el cine. Antes el cine se consume joder, el verbo consumir es terrible. Sí. El cine se veía con luz en la sala. Ahora consumimos contenido audiovisual. Antes veíamos películas. Es que antes, además es curioso porque ver películas se entienden las dos palabras. Ver es ver y las películas son películas. Pero consumir contenido, ¿qué se consume? ¿Y qué es el contenido? ¿Dónde está el contenido? Son realmente términos bastante capciosos, ¿no? Es terrible, es terrible, es terrible. Bueno, antes se veía el cine con luz en las salas. Cuéntame eso. Bueno, el espacio de la sala de cine se empieza a construir, tal y como lo conocemos ahora, ya prácticamente en los años 20. Las primeras salas de Pathé y las primeras salas americanas como tal, estadounidenses, aparecen tardíamente. El cine originalmente era un arte que estaba perfectamente mezclado con otro tipo de experiencias, con experiencias, se suele decir experiencias de feria, de barraca de feria. No siempre era así. Realmente el cine a los primeros que interesó fue a los sas, a los reyes, a la reina española, en fin, o sea, fue un arte que rápidamente la aristocracia entendió que era interesante para autorrepresentarse y para ver cosas del mundo que no se podían ver de otra manera. Entonces, bueno, pero siempre fue un arte mezclado con otro tipo de experiencias y realmente, claro, la aparición de las salas de cine, tal y como las conocemos ahora, la oscuridad, la gran pantalla, en fin, esa experiencia en comunidad dirigida hacia una única gran imagen más grande que nosotros, eso es una absoluta revolución, ¿no? Que tiene que ver además con esa aparición de grandísimos cineastas de los años 20, todavía insuperados muchos de ellos, ¿no? Es un momento muy fascinante de la historia del cine y del arte. ¿Qué es hoy la cinefilia? Escribiste sobre esto en Contra la cinefilia, que también era estupendo. ¿Tú qué consideras que es hoy la cinefilia? Bueno, yo creo que la cinefilia hoy, por suerte, también a veces por desgracia, son muchas cosas. Yo considero que soy afortunado de haber crecido como parte de una generación cinéfila que nos hemos formado entre dos mundos, entre el mundo del cine y el mundo de Internet. Y yo he navegado siempre entre los dos con bastante destreza y creo que eso es muy bonito, porque hemos podido acceder a un patrimonio cinematográfico contemporáneo e histórico al que antes era imposible acceder. Hoy se pueden ver muchas cosas que antes no se podían ver. También es cierto que tengo la sensación de que la cinefilia es cada vez menos curiosa. Precisamente porque tenemos las cosas más a mano, no vamos a ellas, ¿no? Realmente lo que estamos viviendo ahora a mí me parece trágico. Son los algoritmos los que deciden lo que vemos y lo que no. Los que generan las grandes polémicas, los grandes hypes, los grandes fenómenos de masas, son algoritmos. El cine, que es un arte que nació para representar el cuerpo humano y que se hizo a la escala humana y siempre ha estado hecho a la escala humana, cada vez es más virtual quien decide lo que vemos y lo que no. A mí esto me parece terrible. Pero bueno, la cinefilia sigue manteniendo, creo, muchos espacios de descubrimiento, de resistencia, y me gustaría pensar que va a sobrevivir todavía esa llama, esa chispa de curiosidad que es tan importante para nosotros. ¿Estás notando que las plataformas, el modelo de plataformas está cambiando el cine? Absolutamente. La aparición de Internet se nos prometió que iba a ser una especie de gran revolución, que iba a producir una democratización, digamos, ¿no? del acceso a la historia del cine y también a los medios audiovisuales, a los medios digitales para producir películas. Ahora mismo estamos asistiendo, creo, a todo lo contrario. Las plataformas de cine que tienen catálogos bastante pequeños, a decir verdad. Hace poco cerró el último videoclub de Madrid, Ficciones, con 50.000 títulos en el catálogo. Las plataformas tienen 1.000, 2.000 títulos en el catálogo, o sea que realmente hemos perdido la accesibilidad a una gran parte del cine. Además, las plataformas dependen de las distribuidoras, por lo tanto dependen de lo que esté distribuyéndose en cada momento. Pero aparte, creo que las plataformas tienen mecanismos y recursos para generar también su propia mercadotecnia, su propia visión del cine que nos afecta. Y creo que están produciendo un nuevo tipo de estética, una nueva manera de entender el cine. Las películas que se producen para cines cada vez se parecen más a los contenidos de Netflix, digamos, ¿no? Cada vez son más fragmentarios, cada vez son más infantiles, cada vez tienen más que ver con las series.
A mí esto me parece terrible, realmente. Yo no consumo mucho contenido de plataformas, pero cuando lo hago me cuesta mucho encontrar algo que realmente me resulte de interés. Creo que realmente hay demasiada cuestión publicitaria en las plataformas. Morralla. Absolutamente, me parece. Venga, que sí. dilo, ya está. Sí, pero bueno, cuando digo que esto de la cuestión publicitaria es que el cine se acerca cada vez más a las formas de la publicidad. El cine cada vez más sirve para mostrar una imagen del mundo que ya conocemos, para redundar en la imagen del mundo, cuando el cine ha sido siempre un arte rebelde. Un arte que se ha empeñado en mostrarnos aquello que no queríamos o que no debíamos ver y que ha servido para burlar la censura en muchos países, para mostrar levantamientos, revoluciones, precisamente porque era un arte muy inmediato, era un arte que podía captar lo que estaba ocurriendo en el momento. Y sin embargo, tengo la sensación de que a lo que aspira una serie de Netflix es a parecerse lo más posible al Padrino, una película que se hizo hace 50 y pico años, ¿no? Entonces, bueno, tengo la sensación de que la melancolía y la repetición es un gran mal de nuestra época. Hablando de la luz y de la oscuridad, ahora que la luz lo ilumina todo y prácticamente no quedan espacios de oscuridad, ¿dónde nace la contracultura? ¿Qué es la contracultura hoy, 2025? Yo creo que hoy en día hay un cine muy interesante, hay un cine español, por ejemplo, un cine español muy interesante que no pasa por las salas de cine comerciales. Yo, como programador de la Cineteca, tengo la suerte de acceder a una gran cantidad de pelis que estás en una posición muy privilegiada. Claro. Yo vivo la utopía. Yo vivo la utopía, absolutamente. Pero bueno, estrenamos todos los fines de semana, para quien se quiera acercar a la Cineteca, 1 o 2 películas, normalmente de cine español, de un cine español que no pasa por las salas de cine comerciales. Creo que hay un cine que resiste a lo que está ocurriendo, que resiste a esta cultura de masas imperante, homogénea, en fin, que nos está aplacando y está destruyendo nuestra imaginación, pero es un cine pequeño, un cine que se hace con las manos, que se hace con la cámara a la altura de los ojos, sin grandes grúas, sin grandes estrellas. Creo que este cine existe y sigue habiendo grandes ideas. Pero ¿y eso lo hace mejor? Bueno, no creo que lo haga necesariamente mejor, pero sí que tengo la sensación de que hoy en día la industria está muy decidida a hacernos ver cierto tipo de imágenes. Tiene muy claro cuáles son las imágenes que triunfan en los festivales, creo que tiene muy claro cuáles son las imágenes que funcionan en la televisión, que funcionan en los canales comerciales, y todo lo demás se va desechando. Cuando realmente el cine hace unos años estaba hecho para las personas. Hoy en día está hecho para los festivales, está hecho para las plataformas, está hecho para conceptos, lugares, espacios que ya no nos contemplan, o que nos contemplan como un mal menor. El consumidor siempre es un mal menor, ¿no? Y nos contemplan como consumidores. Creo que... Y no como espectadores. Y no como espectadores. Creo que debemos recuperar la escala humana del cine. O sea, somos los protagonistas del cine, los espectadores. Hay que lo demás da igual. por ser espectadores. Bueno, a ver, yo de verdad creo que deberíamos ser los protagonistas y no las alfombras rojas de Cannes. O sea, realmente me parece que el cine es una propiedad de los espectadores, de aquellos que lo disfrutan, que lo viven en las salas. Yo me sigo emocionando cada vez que veo salir a alguien con los ojos brillantes de ver una película, o un grupo de personas que, saliendo de una sala de cine, empiezan una discusión, empiezan a debatir y a charlar, ¿no? Creo que esta es la magia del cine. Todo lo demás da igual. Las obras maestras dan igual, ¿no? Realmente es más importante que sigan existiendo espectadores que exista Ciudadano Kane. Creo que realmente eso es lo que realmente importa del cine. Estás dejando esto trufado de titulares, macho. ¿Para ti qué son los multicines de un centro comercial? Bueno, los multicines de un centro comercial creo que ahora mismo son espacios liminales, no lugares, y ruinas de lo que fue el cine de otra época, ¿no? Wow. Sí, no estoy en contra de quien tiene un cine multicine, ¿no? Realmente hay salas fantásticamente equipadas. El problema no es ese, el problema es el tipo de películas que se están estrenando, el tipo de películas que recorren las redes sociales con estos grandes debates y grandes discusiones. Pero hay espectadores que se emocionan mucho y que disfrutan mucho, siguiendo tu hilo anterior, con esas películas en esos multicines. No, si a mí eso, yo evidentemente no tengo la capacidad de decirle a un espectador qué es lo que debe o no debe ver, ni creo que sea mi función, pero sí creo que debemos ser críticos con el tipo de imágenes que consumimos. Las imágenes nos ensucian los ojos.
y hay otras imágenes que nos los limpian. Cuando ves una película hermosa, cuando ves, no sé, una película, la última película que te haya fascinado en el cine, seguramente saliste, digo, con los ojos brillantes del cine. Después de un día entero mirando la pantalla del móvil, acabas el día con los ojos rojos, que es lo contrario de esos ojos brillantes de emoción de cuando sales de un cine. Hay imágenes que nos ensucian los ojos, y los cines, los multicines, me temo, están llenos de imágenes que nos ensucian los ojos. Imágenes que, o sea, fíjate, cuando pasas el día mirando una pantalla de móvil, luego no puedes dormir ni siquiera, ¿no? Esto es que yo estoy convencido de que hay imágenes que nos hacen mal, que nos hace mal verlas, y quizás somos cada vez más incapaces de saber cuáles son estas imágenes. Creo que el cine era también ese lugar para descubrir imágenes más grandes que nosotros, imágenes que nos enseñaban a vivir, que se introducían dentro de nosotros, nos enseñaban a fumar, nos enseñaban a vestir, ¿no? Era viendo a Lauren Bacall cómo aprendíamos a fumar, ¿no? Era algo que realmente se introducía en nuestro cuerpo, y creo que ese tipo de imágenes cada vez son más inusuales, más periféricas. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a una sala? Fue a ver la primera parte de Toy Story, y mi madre me tuvo que sacar llorando de la sala de cine con esa muñeca aterradora con patas de Mecano, ¿no? Es que aparece. Se habla de los traumas que ha generado Toy Story. Joder, bueno, Toy Story, cualquier película de Disney o Pixar prácticamente, ¿no? Pero sí, creo que ahí descubrí todo lo que podía ser el cine, la fascinación absoluta, pero también esa maldad que tienen las imágenes en movimiento y que no tienen ningún otro tipo de manifestación artística, creo. Qué bonito poder dedicar a esto. Sí, la verdad que es una suerte. Es una suerte, esto no lo cambio por nada. Pero sobre todo, más que por la posibilidad de elegir películas o de estar aquí charlando, que me encanta estar aquí charlando, no es a mí lo que me encanta es el contacto con el público. Me encanta acompañar las películas. Me encanta ver que cuando entramos en la Cineteca, el equipo que estamos actualmente, con el director artístico Luis Párez, las salas estaban vacías. Fue justo después de la pandemia. Las salas, daba pena, porque daba igual lo que pusieras, la gente se había acostumbrado a ver películas en su casa, daba un poco de miedo volver al cine, porque el cine es un sitio que no sabes muy bien cuándo y cómo lo limpian, te estás sentado a alguien antes, ¿no? Es un sitio como... Y ahora tenemos las salas llenas, o sea, sold outs diarios, es algo como... Joder. Y esta sensación de tener un coloquio emocionante donde la gente participa, realmente muestra interés por un tipo de películas que normalmente se tienden a menospreciar por los canales comerciales, ¿no? Para mí es increíble. O sea, generar un debate alrededor de una película me parece más importante que la película. Vicente Monroy, Breve historia de la oscuridad, Cuadernos de anagrama. Vicente, mil gracias. Muchas gracias por recibirme. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.